Bueno, buenos días a todos. Agradezco esta posibilidad de participación en el primer congreso virtual, en esta nueva modalidad de comunicarnos. Agradezco mucho a los organizadores y los felicito de ser todos tan activos en estas épocas tan complicadas. Vamos a hablar de fallo intestinal en pediatría, nuevos horizontes. Y para comenzar a hablar de este tema empezaremos a hacer un poquito de historia, viendo cómo en la década del 60 el doctor Dadrick desarrolla la primera nutrición parenteral en pediatría. En las décadas del 70 hay un aumento global de estas indicaciones. En 80 las primeras indicaciones de parenteral domiciliaria en el Hospital de Niños de La Plata fuimos bastante pioneros en ese sentido y en esa época. En el 90 avanzan los centros de trasplante intestinal y a partir del 2000 empieza este nuevo concepto de rehabilitación intestinal, de centros de rehabilitación intestinal, los cuales han demostrado que el trabajo en equipo de expertos ha logrado realmente un cambio fundamental en la evolución de estos niños. Empezaremos definiendo la insuficiencia intestinal como la reducción de la función absortiva intestinal que no requiere de nutrición parenteral para mantener la salud y el crecimiento, a diferencia del fallo intestinal, en el cual hablamos de la reducción del tracto intestinal o de su función por debajo del mínimo necesario para absorber nutrientes y fluidos para el adecuado crecimiento o mantenimiento del peso en los adultos. En esta definición podemos pensar de una manera práctica en decir que la falla intestinal podría asociarse a la dependencia directa de nutrición parenteral en las diferentes patologías. Así podemos hablar de distintas etiologías, pensando en la reducción de la superficie absortiva, el intestino corto, que es el 80% de los casos de falla intestinal pediátrico, pacientes que tienen superficie intacta intestinal pero ineficiente, como son las enteropatías congénitas, una causa rara, pero que hay que conocerla para diagnosticarla precozmente, de altísima morbimortalidad, o aquellos pacientes que tienen mucosa intacta con extensa difusión de la motilidad, como son la enfermedad de Hirschsprung extendida, la pseudoobstrucción crónica intestinal o la gastrosquisis, que cuando se comporta de manera grave, se comporta con muchos trastornos severos de la motilidad intestinal. Si miramos al intestino corto, debiéramos definirlo como la patología caracterizada por un compromiso de la capacidad absortiva intestinal debido a la reducción de la mucosa de causa congénita, casos rarísimos apenas comunicados en la literatura, o secundaria a resecciones intestinales. Lo que sabemos es que el síndrome de intestino corto es una entidad funcional, no solo una entidad anatómica, y acá podemos comparar dos pacientes, uno con una atresia de tipo Pelpil, con una gran disfunción, y a pesar de tener más centímetros de intestino que este paciente con un vólvulo intestinal en la etapa neonatal, tienen un comportamiento grave en relación a su capacidad absortiva y su dependencia de la nutrición parenteral. La incidencia no ha estado muy definida en el mundo, se calcula que el intestino corto tiene una incidencia de 1% de los neonatos hospitalizados, 25 sobre 100.000 nacidos vivos, pero la incidencia, si bien es variable de acuerdo al centro, es mucho mayor en recién nacidos de pretérmino, como verán aquí, que en los recién nacidos de término. Y esta es una entidad de alta mortalidad, la mortalidad varía también en los centros, pero sí sabemos que son pacientes que van a ocupar mucho tiempo en las neonatologías y con reiteradas complicaciones en relación a su tratamiento y a la evolución de la enfermedad. Sabemos que el SIG neonatal va a comprender el 80% de la etiología del intestino corto en pediatría. Hay diferentes entidades que llevan al intestino corto, como son las enteritis necrotizantes, como estados inflamatorios que se prolongan en el tiempo y que a veces requieren más de una resección intestinal, o aquellas entidades con alta disfunción, como mencionábamos, las atresias intestinales tipo Apple Pill. Y la evolución de estos pacientes puede ser muy diferente en el tiempo en relación a su requerimiento de nutrición parenteral y la evolución de la patología de base. Nosotros en el mundo
nosotros y el mundo estamos preocupados por la evolución de la incidencia de gastrosquisis. Sabemos que en muchos países la incidencia ha aumentado en los últimos años y que esta es una patología que, si bien el porcentaje de niños complejos van a rondar entre el 10 y el 20%, cuando son complejos son extremadamente complejos. Si bien no está claro el aumento, la etiología de este aumento en la incidencia de gastrosquisis, creo que es una vivencia que la estamos viendo a nivel mundial y en Latinoamérica especialmente. ¿Cómo definir la longitud intestinal de un niño? Bueno, sabemos que la longitud intestinal crece en la medida que crece su talla. Este es un trabajo que hicimos en la Fundación Favaloro con pacientes explantados, donde medimos y comparamos con su talla la longitud intestinal. Sabemos que hasta cierta talla va a crecer el intestino y que a partir de ahí el intestino lo que hace es dilatarse sin mayor crecimiento. Pero bueno, esto da una oportunidad a niños pretérminos y en los primeros años de vida que van a tener ventajas sobre niños mayores en la posibilidad de elongar por crecimiento su intestino. Pero en los últimos años hay una tendencia mayor a poder clasificar a estos pacientes de acuerdo al porcentaje del intestino remanente. Y esto es interesante porque, habiéndose establecido por un grupo en Canadá la longitud intestinal tanto en relación a la edad gestacional como al peso, y también la longitud del colon, que es tan importante en estos pacientes también, definirlos por el porcentaje de intestino remanente es una manera de unificar los criterios de diagnóstico para poder analizar los distintos grupos. Así que esto es la tendencia actual en términos de poder hablar de intestino corto. Sabemos que no toda sección de intestino resecado es lo mismo para un paciente. Hay funciones claramente definidas en los distintos espacios del intestino, pero también hay que remarcar que, amén de términos de absorción en diferentes eh, áreas que estemos analizando, hay algo muy importante, que es la secreción de hormonas intestinales, que están dadas sobre todo a nivel del ilion distal. Y esto es muy importante porque en realidad de esas hormonas va a depender la posibilidad o no de adaptación del niño. Entonces, a veces pequeños sectores resecados a nivel del ilion distal pueden representar una importancia realmente grande en términos de posibilidad de adaptación o no en estos pacientes. Así, bueno, en el tiempo también ha habido nuevas clasificaciones en donde hablamos entonces de aspectos anatómicos, en donde podemos mencionar la yeyunostomía distal como de tipo 1, la anastomosis yeyuno-colónica como de tipo 2, o la anastomosis ilio-yeyuno, en donde hay preservación de la válvula ileocecal y del colon, lo cual, por supuesto, este tipo 3 de anatomía va a permitir una mayor posibilidad de adaptación en el tiempo. Sabemos que estos niños son muy complejos, que necesitan una atención de un equipo interdisciplinario, en donde se atienda su capacidad de alimentación oral, los cuidados de los accesos venosos, las manifestaciones que pueda tener su hígado en relación a su dependencia de nutrición parenteral, la posibilidad de adaptación del intestino delgado, la adaptación del colon o hiperadaptación del colon, el funcionamiento del páncreas, etcétera, etcétera. Todo esto lo que nos hace pensar es cuán complejos son estos niños, cuánta morbilidad pueden llegar a tener y realmente cuánto es necesario de un equipo interdisciplinario en su asistencia. En términos de pronóstico, obviamente sabemos que la anatomía va a marcar el pronóstico, aunque no todos los pacientes se comportan igual, la adaptación realmente es un hecho único en cada paciente. Y así, si recordamos la anatomía descrita anteriormente, veremos cómo las anatomías de tipo 1 tienen mayor dependencia parenteral, y de acuerdo al largo intestinal, podríamos decir que las de tipo 3 tienen una capacidad de adaptación en mucho menor tiempo. ¿Qué es esto de la adaptación? La adaptación
Es un proceso que tiene como objetivo restaurar la absorción de los macro, micronutrientes, minerales y agua a los niveles previos a la resección, aunque en las resecciones más importantes siempre queda un grado de malabsorción a considerar y atender. Pero esto es una respuesta compensadora, tanto estructural como funcional, luego de esta resección, que realmente hace que pacientes con muy poco intestino logren la independencia de la nutrición parenteral. Esta adaptación, como decíamos, tiene cambios estructurales del intestino delgado remanente, aumento progresivo de la absorción, hiperplasia de los enterocitos y miocitos, dilatación y crecimiento intestinal y aumento de los transportadores sobre las células. Pero requiere varias condiciones. En los niños, el crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay adaptación intestinal. Si no hay buena nutrición, no hay adaptación intestinal. Y requiere presencia de nutrientes luminales, o sea, en ayuno esto no sucede, y secreciones adecuadas, pancreáticas y biliares, y como decíamos, estos aspectos de las hormonas intestinales que sobre todo son secretadas en el nivel distal del ilio. Así podríamos hablar de factores hormonales, como la hormona de crecimiento, el IGF-1, factores luminales, como son los ácidos grasos de cadena larga, las proteínas, la glutamina, los prebióticos, los probióticos, etc. Esto es un proceso que es fisiológico y que tiende a que este intestino remanente, o sea, el que queda, que frente a esta agresión tiene una reducción en la absorción y pone distintos mecanismos en acción como bueno, cierta disfunción intestinal en su motilidad, el sobrecrecimiento, la inflamación y la diarrea crónica, que son manifestaciones secundarias a esta resección. Este proceso lo que hace es buscar que este intestino se adapte en términos de longitud y en términos de proliferación de mucosa y de dilatación, aumentando así la superficie de absorción intestinal, que como decíamos va a estar muy relacionada al tipo de anatomía que este intestino tenga. Y volvemos a remarcar, porque esto es muy importante, que no hay adaptación sin adecuada nutrición y crecimiento. Por supuesto, el objetivo en estos niños es el mejor soporte nutricional que se pueda ofrecer. Cuando hablo de soporte, es el soporte en las distintas etapas y sobre todo en la posibilidad de irse al domicilio. El objetivo entonces es esta adaptación intestinal, pero sabemos que hay pacientes que tienen dependencia prolongada o permanente de nutrición parenteral, que son estos casos que podrían llamarse irreversibles, para lo cual realmente hay que buscar un consenso de opiniones para poder decir que ese paciente tiene una dependencia de nutrición parenteral irreversible. Y hay algunas ofertas quirúrgicas, como son las cirugías de elongación intestinal, que no vamos a referirnos en este momento, o bueno, o algunos tratamientos médicos nuevos, pero que en conjunto todas estas indicaciones de abordaje han mejorado la posibilidad de adaptación de muchos pacientes hoy tratados. Si hablamos de esta adaptación, obviamente va a estar asistida por un proceso de rehabilitación intestinal, por un equipo interdisciplinario, en donde miraremos el manejo hidroelectrolítico, obviamente son niños, la nutrición, pero también el desarrollo de estos niños, y logrando la mejor adaptación intestinal posible en el menor tiempo. Pero aquí tendremos que estar muy atentos al reconocimiento y al manejo de las complicaciones. Así, el objetivo de manejo es definir el grado de falla intestinal, asegurar la nutrición parenteral para un adecuado crecimiento y desarrollo, indicar el mayor aporte posible por vía oral, preservar siempre la oralidad de los pacientes, prevenir las complicaciones, vamos a hablar brevemente de las infecciones, las trombosis, el daño hepático, el daño renal, la enfermedad ósea a largo plazo, y trabajar para la mejor calidad de vida del paciente y su familia, que es nuestro deber. Siempre pensando que cada paciente es único, que necesita de una estrategia individualizada y siempre respetando los tiempos y este proceso de adaptación intestinal que va a ser individualizado y único en cada paciente. Hay etapas de tratamiento, la inicial, que es la de posresección, con elevada pérdida de electrolitos. Bueno, aquí la reposición, los bloqueadores H2, etcétera, serán prioridad en esta etapa. Obviamente la nutrición parenteral, comenzando lo antes posible y preguntándonos todos los días cuándo es posible comenzar con la nutrición enteral en la medida de las
Luego hay un periodo de recuperación gradual de la absorción intestinal, uno avanzará en la nutrición enteral, previendo las complicaciones de nutrición parenteral, y la herramienta de la nutrición parenteral cíclica será gran parte de este abordaje. Y por supuesto, la posibilidad de irse a domicilio lo antes posible con un paciente estable. Y luego finalmente lograr esa adaptación en donde habrá que mirar al paciente con mucho cuidado, porque muchas veces con este proceso de adaptación se completa en la independencia de nutrición parenteral, pero son dependientes de asistencia en muchas deficiencias de micronutrientes o de electrolitos que pueda haber. Y todo esto paso a paso, y respetando su crecimiento y desarrollo. En relación al manejo de accesos venosos, hay publicaciones y guías del 2018 al alcance para ser leídas, y realmente nos marcan muchas de las pautas que debemos seguir en el abordaje de estos pacientes. Por supuesto, tenemos que pensar cómo administrar los nutrientes en términos de no llevarlo a un exceso de energía, que tiene complicaciones como hiperglucemia, infecciones, esteatosis hepática, o un programa metabólico inadecuado, lo cual estamos conociendo cada vez más. Pero también si le damos poca energía va a haber fallo de crecimiento, pérdida de masa magra, un desarrollo inadecuado o deficiencias inmunológicas. Así que merece un estricto balance en lo que nosotros tenemos que mirar en el día a día. Y también pensar que este adecuado suministro de nutrientes tiene que estar contemplando todo el tiempo las complicaciones asociadas, tanto a los accesos venosos como a la enfermedad hepática asociada a la insuficiencia o falla intestinal. La leche humana, sobre todas las cosas, como primer nutriente, sabemos todos los beneficios de la leche humana, sabemos las hormonas que la leche humana posee, y en los últimos años ha habido algunos trabajos donde se ha podido observar que la posibilidad de prebiótico que tiene la leche humana tiene una relación muy directa sobre el desarrollo de la adaptación intestinal como un efecto trófico sobre su mucosa. En relación a si la enteral debe ser continua o bolos, nuestra práctica habla de suministrar nutrición enteral continua solo cuando vamos reemplazando días de nutrición parenteral. En general buscamos la situación más fisiológica en la administración de los alimentos. Sabemos que la nutrición enteral continua aumenta el tiempo de contacto, mejora la saturación de receptores y optimiza la función de transportadores de mucosa, reduce la fase de digestión y aumenta la absorción por unidad de longitud, pero también modifica la motilidad intestinal sin patrones de ayuno, alterando el clínico bacteriano y aumentando el riesgo de sobredesarrollo bacteriano, por lo cual cada paciente debe ser analizado para su mejor indicación. Pero sí, todos deben recibir alimentación oral en el momento del desarrollo del niño que esto lo permite. Sabemos que hay un momento óptimo para desarrollar la oralidad. En términos de fármacos, no ha habido grandes evidencias sobre el uso de ninguno de los fármacos, si bien algunos fármacos de tipo loperamida son usados en algunos pacientes para reducir el tránsito intestinal. Pero como verán, en realidad la falta de evidencia en el uso de muchos de ellos sigue existiendo, y esto debe ser adaptado de manera individual en cada caso. Sabemos que el gran miedo para nosotros y la principal indicación de trasplante de intestino son las complicaciones asociadas a venosos centrales y las trombosis profundas que pueden llevar a la pérdida de casi todos los accesos y a la contraindicación de un trasplante intestinal cuando hemos llegado demasiado tarde en la indicación. Esto tiene que ver con la inadecuada colocación, con las faltas de protocolos en prevención de infecciones, los reiterados cambios, la inadecuada hidratación del paciente. Por supuesto, hay un círculo: infección, trombosis y pérdida de acceso. Así que bueno, este es uno de los cuidados primarios para estos niños. Ha habido nuevas estrategias en el mundo para el tratamiento y la prevención de infecciones asociadas. El uso de taurolidina en Europa ha demostrado que este antibiótico LOC puede prevenir un gran número de infecciones en esta población, lo cual ellos recomiendan el uso de este antibiótico local en forma de LOC para la prevención de infecciones. Y
otras experiencias han mostrado los beneficios del LOC de etanol, tanto para prevenir infecciones como en algunos casos ser parte del tratamiento. Nosotros hemos tenido una experiencia propia y hemos visto disminuir en el Hospital de Niños de La Plata la tasa de infección relacionada en pacientes que han sido tratados con LOC de etanol. Así que esta es una herramienta económica y que ha mostrado buenos resultados. También algunos resultados nos han podido ofrecer los intervencionistas, poniendo algunas herramientas como stent en algunos vasos sanguíneos principales para la posibilidad de continuar utilizando algunos vasos centrales ante la evidencia de trombosis profunda. La enfermedad hepática asociada a la insuficiencia intestinal, por suerte, es una complicación que cada vez vemos menos, y sabemos que hay una injuria, sobre todo en niños muy pequeños, por inmadurez, por sepsis temprana, por ayunos más prolongados, etc. Pero tenemos algunas herramientas interesantes en su protección o prevención, en donde la alimentación temprana, el balance de nutrientes, la nutrición parenteral cíclica, el balance de ácidos grasos en la emulsión lipídica que utilicemos y el alto aporte de alfa-tocoferol en las emulsiones lipídicas son parte de las herramientas de protección hepática. Pero uno podría decir que el mejor cuidado del paciente en todos los términos de abordaje de estos niños y en prevención de infección es la herramienta realmente que ha demostrado más efecto positivo en la prevención de la enfermedad hepática asociada. Así, en el mundo hemos podido ver que si comparamos artículos de hace unos años con artículos más recientemente publicados, la posibilidad de que niños con intestinos más cortos sobrevivan y se adapten es una realidad. Así que los 40 centímetros de hace un tiempo, muchos están hablando hoy de los 20 centímetros, porque realmente se puede lograr mediante distintos abordajes que niños con muy pocos centímetros puedan adaptarse y sobre todo vivir en nutrición parenteral durante muchos años. Es importante distinguir, como decíamos, aquellos que tengan un fallo intestinal permanente o reversible o un fallo intestinal rehabilitable, entendiendo por rehabilitable algunos SIC muy cortos, pero con válvulas en el colon, la ganglionosis limitada, la pseudoobstrucción que mejora con una ostomía, o aquellas enteropatías, excluyendo obviamente las más graves, como la inclusión de microvello y nosotros hemos tenido una experiencia en intestino corto en el Hospital de Niños de La Plata, que presentamos en el 2015, con 183 pacientes, con muy poco intestino, y una adaptación en realidad se logró en un término medio de 600 días. Sabemos que puede ser muy largo el tiempo requerido en la infancia para una adaptación intestinal adecuada. Y esto estuvo, como en otros trabajos, asociado a la longitud del intestino remanente, a la presencia o no de válvula y colon. Y verán que muy pocos centímetros en términos del pronóstico de estos niños hacen una diferencia significativa. Por supuesto, remarcar la importancia de los equipos multi o interdisciplinarios que han demostrado en muchos trabajos la reducción del número de episodios sépticos, una mayor sobrevida, la reducción de calorías en nutrición parenteral, la evaluación para trasplante más temprano, ya que estos niños pasan mucho tiempo en lista de trasplante antes de lograr ese objetivo, y una mejor coordinación de los cuidados, disminuyendo en general la mortalidad en estos pacientes. Hay una mirada muy optimista sobre la evolución de estos niños por el mayor conocimiento del proceso de adaptación intestinal, por el desarrollo de equipos de rehabilitación intestinal, como mencionábamos, la implementación de la nutrición parenteral domiciliaria, la sobrevida de pacientes con intestino muy corto, como mencionamos también, la disminución de la enfermedad hepática, la posibilidad de que equipos experimentados realicen cirugías de reconstrucción autoloide en la ocasión intestinal, los progresos en el trasplante intestinal en las últimas décadas y las nuevas perspectivas terapéuticas como son los tratamientos hormonales. Nos referiremos muy brevemente a esta última indicación.
En realidad el interés ha surgido en los últimos años sobre el efecto del glucagon-like peptide 2, el GLP-2, que tiene una actividad directa sobre las células L en el intestino liliodistal y algunas células en el colon proximal, que actúan sobre la motilidad, sobre efectos tróficos en la mucosa intestinal y con algunos efectos neuronales también, y que realmente ha sido asociado con una posibilidad de adaptación intestinal mayor en niños que preservan esta anatomía, como decíamos, en el tipo 3 de anatomía de fallo intestinal. Algunos estudios que han mostrado seguridad y eficacia en usando un análogo del GLP-2 que tiene mayor vida media, han logrado reducir la necesidad, el requerimiento de nutrición parenteral en grupos de pacientes tratados con distintas dosis, estableciendo que la dosis de 0,05 miligramos por kilo por día era más segura y eficaz. En realidad, en este grupo de pacientes analizados y publicados, 5 pacientes sobre 42 lograron suspender nutrición parenteral y el resto lograron disminuir el aporte de nutrición parenteral. Nosotros publicamos hace muy poco la primera experiencia en Latinoamérica del grupo de la Fundación Favaloro y hemos analizado los primeros 5 pacientes tratados, que ustedes verán que en realidad tenían como diagnóstico de base atresia, pólvula, gastroquisis, con un tiempo prolongado, verán ustedes, en nutrición parenteral previo al inicio del tratamiento, con una anatomía remanente con muy poco intestino, el que mayor tenía era 50 y el que menor tenía era 8 centímetros, así que nuestro intestino residual marcaba 25,7 centímetros. En realidad, en estos pacientes se comenzó el uso de T-deglutide como análogo del GLP-2 y ustedes verán que en realidad de todos los pacientes hubo 2 que pudieron suspender nutrición parenteral luego de ciertas semanas de tratamiento y el resto pudo disminuir el aporte de nutrición parenteral con diferencias que fueron significativas. Para nosotros esta primera experiencia nos da aliento para revisar esta terapéutica como una nueva herramienta en el tratamiento de esta patología, si bien es muy costosa y debe ser dirigida a pacientes realmente que estemos seguros que no han tenido otra posibilidad en términos de su adaptación intestinal y que realmente sean evaluados por un equipo de mucha experiencia que pueda determinar que realmente su proceso de adaptación fisiológica ha llegado a una meseta y que no han podido avanzar. Pero bueno, son nuevas herramientas y nuevas posibilidades para un grupo de niños que sin duda van a tener un futuro mucho mejor en las próximas décadas y también que han mejorado enormemente sus posibilidades en los últimos años. Y con esto me despido y les agradezco mucho toda la atención que ustedes hayan dispensado para esta charla.